Pues el Mayo Zambada ha tenido razón y parece ha ido por delante las autoridades, esclareciendo algunos de los cabos que están sueltos, entre otros el del asesinato de quien fuera rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Lo mataron no en un intento de asalto, como se dijo en primera instancia, lo asesinaron en el mismo lugar, el mismo día en el que secuestraron a Ismael El Mayo Zambada. Sergio Sarmiento. Sergio, Manuel, ¿cómo estás? siempre un gusto. Muy buenas noches. Alberto Beñé. Manuel, Sergio, Jorge, qué gusto. Muy buenas noches, Jorge Fernando. Manuel, Sergio, ¿cómo estás? Alberto, un placer, como Muy siempre. buenas noches. Pues el Mayo parece, o su palabra parece tener mayor confiabilidad que los dichos de las autoridades. Hasta este momento todo parece indicar que sí, aunque a mí me quedan todavía muchas dudas y por supuesto cuando ves que la Fiscalía del Estado saca una versión de los hechos y un video y supuestamente declaraciones del chofer de Héctor Cuen, quien fue asesinado, y después llega la Fiscalía General y dice que el video fue un montaje, pero no explica si existió o no existió el video, o qué pasó realmente con el video, con algunas indicaciones interesantes. Solamente hay un sonido de un disparo, sin embargo, Héctor Cuen tenía 4 disparos en las piernas, eso me parece significativo, y el chofer simple y sencillamente cambia su versión de los hechos, y cuando era que sí lo mataron allá en la gasolinera, pues lo cambia que lo mataron anteriormente, y entonces ya no se sabe realmente. Yo creo que este tipo de situaciones generan una gran incertidumbre, pero bueno, vamos a suponer que es verdad, vamos a suponer que la primera versión fue un montaje. Pues la siguiente pregunta es ¿por qué se hizo el montaje y para quién? ¿A quién querían encubrir? ¿Quién ordenó el montaje? Recordemos que la anterior fiscal Sara Quiñones, si no mal recuerdo, venía también de la 4T, fue designada durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, fue el gobernador el que intervino para que se hiciera ese montaje. Lo hizo la fiscal porque se le ocurrió, o lo hizo para desacreditar al Mayo. La verdad es que hasta este momento yo tengo más preguntas que respuestas. Sin duda, y no sabríamos mucho de esto si no fuera por la carta del Mayo Zambada. Eso que ha escrito una nada más, Jorge. A ver, ha escrito una. El dato duro de esto es que el gobierno mexicano no sabe lo que pasó, ¿no? Lo que sabe es algún dato que le dieron, no hay investigación propia, Estados Unidos no le ha dado información, nos estamos basando en una carta del Mayo Zambada, del señor Ismael Zambada, como le dicen en el gobierno, porque ni siquiera el Mayo le dicen. Así le decían al señor Guzmán. Sí, también. Y al señor Guzmán, y son todos señores, ¿no? Sí. Pero no sabemos lo que pasó. Lo que desconcierta, dice Sergio, y es cierto, es, bueno, si la Fiscalía General de la República está convencida de que hubo un montaje y ahí fue asesinado, ¿dónde está la investigación y las órdenes de presentación de la exfiscal, de los miembros de la Fiscalía? Y recordemos que ahí desaparece también un comandante de la Policía Judicial. Que acompañaba al Mayo. Y Héctor Melesio Cuen, que fue el rector de la UAS y que era diputado federal electo, el propio Mayo, y eso es un secreto a voces también en Sinaloa, dice que era su íntimo amigo desde tiempo atrás. Y hay quienes dicen que además era el contacto con el Mayo, con autoridades locales y con autoridades federales. Entonces, me parece que la trama va muchísimo más allá incluso de si hubo me parece que lo del montaje es el eslabón del que hay que jalar toda la cadena. Y cuando se jale esa cadena, las consecuencias. Me asombra que el gobierno federal, el nuevo gobierno federal, no tome la iniciativa en este tema, porque hoy se anunció también Ovidio y Joaquín Guzmán López ya están oficialmente en tratativas como testigos colaboradores de la Fiscalía de Nueva York. ¿De qué se imaginan que van a hablar? ¿De Fox y Calderón? No, van a hablar de los últimos años. El gobierno federal, ya lo decíamos, tiene que tomar la iniciativa, tiene que buscar las pequeñísimas ventanas de oportunidad que tiene para tratar de deslindarse de hechos que son terribles y que van a tener un costo político altísimo, pues eso sin duda. Porque hay un montón de cabos sueltos, de piezas sueltas, de un rompecabezas que ahí más o menos hemos tratado de ir armando, Alberto. Esta rotunda exhibición que hace la Fiscalía General sobre el montaje que hizo la Fiscalía Local de Sinaloa, con una
pues fiscal que no parece autónoma, sino colaboradora del gobernador Rubén Rocha. Porque no es el gobernador quien le sugiere hacerse a un lado. Por supuesto. Y dejar el cargo. Por supuesto. Y lo que ocurre, coincido con lo que dice Jorge, es un eslabón del cual se va a jalar una cadena plagada de sesgos, mentiras, que se van a ir exhibiendo cada vez más y que colocan al gobernador, y coincido, al gobierno de la República, en condiciones francamente adversas. El gobernador es una figura ya insostenible. Insostenible porque además sigue mintiendo. Dice que él no sabía que Zambada y Cuen eran amigos. Los tres nacieron en Badiraguato. Es un municipio con poco más de 30,000 habitantes. El padre de Cuen fue varias veces presidente municipal. Hay testimonios que hablan de que Cuen, joven, iba y supervisaba y ayudaba a revisar que se hicieran bien las cosas en los cultivos de amapola y el exprimido de la goma de opio. Es decir, hay una historia larga además de amistad, enemistad, alianzas, confrontaciones entre Cuen y Rubén Rocha Moya. Cuen es un personaje que pasó... Una acotación que no es menor. Cuen y Rocha fueron los que en Sinaloa fueron los máximos partidarios de Adán Augusto en la lucha por la candidatura presidencial, los dos. Después Cuen terminó como diputado federal del PRI, pero los dos juntos, están las fotos. Hay una foto de portada de Proceso que no lo oculta, están los tres abrazados. Y antes de eso, Jorge, participaron y operaron juntos la elección del 21. Una elección que fue federal, concurrente con la local de Sinaloa, y en donde hay muchas evidencias y testimonios de cómo el narco, con Cuen prácticamente coordinando un gran tramo de la campaña de Rocha, pues puso a funcionar al narco al servicio de esas candidaturas. Con una estructura que la quisiera cualquiera, revisaba yo datos. A ver, en 2021 gana la 4T la gubernatura de Sinaloa con poco más del 56% de los votos. 6 años atrás no llegaron ni al 4% de los votos. Un fenómeno, crecer del 3.6% al 56%. No se entendería, vaya, sin muchos otros factores, pero indudablemente lo que sucede en Sinaloa, y lo vemos ahora con la violencia desatada, los enfrentamientos, no se entendería sin una participación directa del crimen organizado. Y empezamos a encontrar, uno, ¿por qué tanta protesta del gobierno mexicano del presunto secuestro del Mayo Zambada y de su detención allá en los Estados Unidos? Y empezamos a encontrar por qué protestan, porque el gobierno de Estados Unidos no les avisó de esta operación y por qué el gobierno de Estados Unidos no les ha querido dar información. Pues todo parece indicar que la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos no le da información al gobierno mexicano es porque no le tiene confianza, y cuando vemos pues todos estos supuestos vínculos de políticos con el narcotráfico, yo creo que podemos entender muy bien por qué las autoridades de Estados Unidos no quieren compartir información de las operaciones más delicadas con el gobierno mexicano. Ahora, todo esto va, digamos, en el marco de lo que se dirá y se callará también en Nueva York. Lo decías, a ver, son los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín. Pero es también el juicio, el eventual juicio de Ismael El Mayo Zambada. Sí, Joaquín y Ovidio tienen juicio en Chicago, en un tribunal de Chicago. El Mayo en Nueva York. Faltas por saber a dónde va a ir el Nini, que es otro, va a ser otro, se dice, es otro testigo protegido también importante. Entonces tienes una trama que, yo insisto, ¿de qué van a hablar? Hasta por un tema generacional, de edad. Joaquín y Ovidio pueden hablar de cosas relativamente recientes. Cuando el gobierno de Calderón eran jovencitos, no eran adolescentes. Eran adolescentes, no eran. Pero Ovidio Guzmán López no llega a los 40 años. Por eso son. El gobierno de Calderón terminó hace 12 años. Y tienen cosas, mire, yo publicaba en agosto, lo vuelvo a publicar el día de mañana, recordarlo, en unos días antes y eso está en un informe de inteligencia del gobierno mexicano, que vaya que lo debe, de las Fuerzas Armadas, no del gobierno mexicano, que vaya que lo debe tener Estados Unidos, unos días antes de la captura de Ovidio. Hacen una fiesta, Ovidio fue capturado el 3 de enero, si no me equivoco, el 22, 23 de diciembre hacen una gran fiesta en Jesús María, en el mismo lugar, van los funcionarios del Estado, reparten en 3 grandes carpas juguetes y regalos para los niños de las comunidades, en un evento organizado por Griselda López, la madre de Ovidio y de Joaquín. Todos van
los funcionarios, todos, van a comer al rancho de la señora Griselda López. Ahí comparten barbacoa, están varias horas. Menos de 15 días después, en ese mismo rancho, en ese mismo lugar, es el operativo para detener a Ovidio Guzmán. O sea, un grupo de 20 funcionarios del Estado estuvieron en el rancho donde fue detenido Ovidio Guzmán, comiendo con la mamá de Ovidio Guzmán, que maneja buena parte de ese tramo de negocio, 15 días antes del operativo, la detención, un operativo que oficialmente dejó 29 muertos y que las fuentes que tenemos hablan de por lo menos 60. Durísimo. Y a 4 días se acordarán de que llegara a México Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. En un operativo que, por cierto, tiene muchas cosas, es un operativo que decidió, condujo y encabezó el actual secretario de la Defensa, O sea, que no la es menor información, el general Trevilla, la información, ahí está, ahí la tienen, y me parece que hay, por eso digo, el gobierno federal tiene que aprovechar la ventana de oportunidad que tiene en estas pocas semanas para tratar de limpiar algunas cosas. Creo que, hablando de limpieza, Sinaloa y Chiapas son imprescindibles. No, bueno, por ahí está la crisis, o por ahí pasa la crisis de violencia. Por ahí está la crisis, viene el juicio del Mayo Zambada. Vamos a ver nuevamente pues una serie de testigos que son testigos que sirvieron para condenar a García Luna, Genaro García Luna, pero que testificaron muchos de ellos también en contra del general Salvador Cienfuegos, que testificaron en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Están listos para decir lo que haya que decir? Lo que dicen, yo siempre he dicho, no puedes creerle a un testigo protegido, un testigo comprado, porque fundamentalmente lo compras, o testigo colaborador. Pero claramente en los juicios de los hermanos Guzmán López y en el juicio del Mayo Zambada vamos a ver un nuevo desfile de testigos protegidos que van a decir quizás alguna verdad, alguna parte de la verdad, y que van a decir también toda esta información, esta narrativa que a ellos les convenga, porque lo que ellos están buscando son mejores tratos bajo la ley. Recordemos que el propio Genaro García Luna decía que a él le ofrecieron estar en la cárcel nada más 6 meses a cambio de que testificara en contra de otros. Pues otros tendría que haber sido el expresidente Felipe Calderón, porque era el único que estaba arriba. La entrevista que le hago al general Cienfuegos, que cuenta su detención, lo primero dice, apenas lo detuvieron, lo primero que le ofrecieron es que colaborara. Pues sí, testigo protegido. Es que está lleno de testigos colaboradores dispuestos a decir lo que sea. Bueno, por supuesto que todo esto nos señala algún grado de colusión por parte de funcionarios mexicanos con narcotraficantes, pero también tenemos que entender que los testigos protegidos siempre van a mentir para decirle al fiscal lo que a ellos les convenga. El asunto es si se les va a dar la misma validez y credibilidad a los dichos en contra de... Ya vimos que no se les ha dado, porque los mismos testigos, en el caso de Genaro García Luna, sí les dieron credibilidad. Un jurado, no un juez, a quien dice que el resultado hubiera sido muy distinto si el juicio lo hubiera llevado a un juez, pero ciertamente la Fiscalía General Mexicana no le dio validez en el caso de Salvador Cienfuegos, porque dijeron que no fuera de los testigos no había nada, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, el propio Departamento de Justicia cerró la investigación por petición del Departamento de Estado y por consideraciones políticas, como así se señaló. Ahora, creo que puede ser temprano para exigir o reclamar al gobierno mejores resultados en materia de seguridad. Pero lo cierto es que en términos de posicionamiento político de Estado frente a las situaciones que están viviendo las personas en Culiacán y otras zonas del Estado y en Chiapas, se requeriría un cambio radical, coincido enteramente. Porque en Sinaloa las actividades están paralizadas o semiparalizadas, me refiero específicamente a Culiacán y alrededores, pero en Mazatlán también sigue habiendo una violencia fuerte, en otras zonas del Estado, en esta guerra brutal, sin cuartel, entre las facciones del cártel. Y en Chiapas, no hay que perderlo de vista, lo que está ocurriendo es algo que ya va más allá de la confrontación
entre los cárteles por el dominio territorial de la zona fronteriza con todos los negocios ilícitos que implica, a una confrontación entre comunidades, entre algunas, como la comunidad 6 de octubre, zapatista, que es atacada sistemáticamente por los cárteles, por el crimen organizado, para quitarle sus tierras, y otras comunidades que se empiezan a aliar con los cárteles. Y ese polvorín, ese tejido social tan frágil, institucional, cultural, que es Chiapas, puede detonar, esperemos que no sí, pero si no hay una intervención asertiva, puntual, para desactivarla, puede detonar una bomba muy delicada en nuestra frontera sur. Recordemos también, yo creo que es un buen momento para hacerlo, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, allá en San Cristóbal de las Casas, en el municipio, y el secuestro del repartidor de periódicos del debate de Culiacán. El debate está siendo objeto de enormes ataques. Me parece terrible, y me parece terrible también pues que la víctima en este caso sea un repartidor de periódicos. Después del ataque a balazo contra el periódico, ¿no? Así es. Un ataque dirigido, que ahora hemos visto el video, lo presentamos hace unos minutos, un ataque que no fue al local de al lado ni al edificio, era un ataque directo al diario El Debate, uno de los más relevantes, no solamente de Sinaloa, del país. Y siempre muy valiente, además. Y tiene toda la razón, Alberto, no le podemos pedir al gobierno que en 3 semanas haya un cambio radical. Es parte de la herencia. Del tema de seguridad, pero sí hay un desafío a la gobernabilidad. Y no solo, puede ser medio árido los términos, pero no es un tema ya de seguridad pública en Sinaloa o en Chiapas, es un tema de seguridad interior y sobre todo de seguridad nacional. De seguridad nacional. Jorge, gracias, muchas gracias, Alberto. Gracias, Sergio, gracias como siempre. Hasta mañana. Pásala muy bien.